Tanto si eres de los que no acaba de pillar la diferencia entre Dios y Jesucristo, como si eres de los que fueron a un cole de monjas y se emocionan con la Semana Santa, la religión es una parte importante de la historia y la cultura de España. Pero desde que la Constitución establece a nuestro Estado como aconfesional, cada vez hay menos creyentes y entre los que creen, pues hay muchos que no van a misa. Pero también, por otro lado, vemos a nuestros cantantes utilizar la simbología cristiana constantemente. Utilizamos crucifijos como accesorios o incluso también vemos a curas, tiktokers y youtubers. ¿Es esto un nuevo acercamiento de los jóvenes a la religión? ¿O solo estamos incorporando sus símbolos porque, todo hay que decirlo, están bien guapos? ¿Hay un estigma hacia el creyente? ¿Puede la Iglesia ser moderna y adaptarse a los valores de los nuevos tiempos? Dentro, Gameplays. Buenísimas tardes, queridas, queridos, ¿cómo estáis? Muchos de vosotros probablemente hayáis ido a un colegio religioso, estéis bautizadas, pero luego después no vais a misa los domingos, cariño. Pues mira, precisamente de todo esto y mucho más vamos a hablar en la tarde de hoy. Situación actual de la Iglesia Católica en España, que ya sabéis, estado aconfesional, y sobre todo cómo está integrada en nuestros días, porque seguramente más de una ocasión has cantado aquello de yo era ateo, pero ahora creo. Así que, sin más dilación, oremos. El panorama religioso en España ha cambiado tanto como la propia sociedad en los últimos 40 años. Desde que tenemos una Constitución que garantiza la libertad religiosa y establece a España como un Estado confesional, las encuestas revelan que cada vez hay menos creyentes. Más que Dios, creo que esto es como una simulación. Aún así, cada vez es más común ver los símbolos e ideas del cristianismo en la estética de los jóvenes, ya sea en videoclips, en las letras, que tu apóstol roba pan, vende costo, llevo a Cristo en el rostro, por si muero a lo tonto, en el humor de TikTok o en el contenido de algunos youtubers. ¡Jesucristo! ¡Te quiero, nene! Creo que hace falta mucho católico youtuber. ¿Puede la Iglesia actualizarse y ser compatible con el progreso? ¿Ser creyente se ha convertido en algo contracultural? Cuando de niña, cuando yo no iba a religión ni a tal, me escapaba a la iglesia y hasta comulgué antes de hacer la comunión. ¿Se está produciendo una reconciliación con la cultura cristiana? Me interesa la religión, me interesa todo el tema del cristianismo y demás. ¿O es meramente una reapropiación estética de sus símbolos? Yo personalmente, a mí me encanta Dios. Yo siempre tengo a Dios como referencia. Pues ahí lo tienes, fans del Pope Paco, sin duda. Nos hemos rodeado de una mesa pues excelente para la tarde de hoy. Empezamos con nuestra queridísima Liz Duval, filósofa, escritora, también colaboradora de cabecera. Bienvenida a nuestra casa. Siempre en mi casa también. También. Bueno, pero cada uno en su casa y Dios la de todos. Y Dios la de todos. Tenemos muchas. En misa y repicando tenemos efectivamente grandes frases del refranero en español. ¿Cuál es tu relación con Dios, Liz? Yo le espero... Perdón, la voz. Hago un concurso cada día para que luego en Twitter los fachas transfobos hablen sobre la voz, o sea, cada vez un poco más grave. Yo le espero, Dios no me responde, a mí me gustaría mucho tener fe desde hace un tiempecito, pero soy agnóstica. Es una situación un poco San Manuel Bueno Mártir, que era esta especie de cura que hacía sus misas en la novena de Unamuno, pero realmente él no creía. Yo no creo. Me gustaría, pero no lo he conseguido y espero a que llegue. Hemos tenido momentos peores en esa relación, más turbulentos cuando era yo joven. Ahora es dulce. Cole católico, ¿correcto? Cole católico. Cole católico, vale, bien, anotamos. Continuamos también con Pablo Ureña. Él es graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, también estudiante y catequista en una parroquia de Madrid. Bueno, Pablo, cuéntanos un poco cuál es tu relación con Dios. Pues mira, yo vengo de una familia religiosa y yo siempre he creído, lo que pasa es que tuve un tiempo en el que me alejé un poco de la iglesia, me alejé un poco de Dios porque recibía acoso y yo me preguntaba dónde estaba Dios, ¿no? Pero después, a raíz de la confirmación, que bueno, para los cristianos recibimos el Espíritu Santo y para mí fue una venida real del Espíritu Santo y me llevó a acercarme de nuevo a Dios y es una experiencia que yo creo que debería tener todo el mundo porque es algo tan maravilloso que no se puede describir con palabras. De hecho, Pablo, has comentado una cosa que me gustaría rescatar después un poquito más adelante en el debate y es recibí acoso, o sea, bullying por tener tu preferencia religiosa X. Bueno, eso ocurre, pero no era mi caso concretamente, o sea que a mí me recibían porque era un poco ingenuo en esa época, ¿no? Pero sí es verdad que hoy en día para los cristianos es complicado vivir en la comunidad general de la sociedad y es un problema para muchos cristianos expresar la fe hacia afuera.
Lo recogeremos porque me parece muy interesante. En el Zoom tenemos a Mercedes López. Mer, ¿cómo estás? Graduada en Filosofía, Política y Economía. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Al contrario, a ti por tu tiempo siempre, querida. ¿Cómo es tu relación con Dios? Pues muy buena. Para mí Dios es colega, Dios es bro. Lo primero que aprendí yo de Dios me lo enseñó siempre mi madre. Ella es muy creyente. Y yo de pequeña le decía, mamá, ¿pero por qué todo el mundo se arregla tanto para ir a misa y tú vas como estamos en casa? Y ella me decía, tú cuando vas a visitar a un colega, a un amigo, vas como estás porque te conoce, sabe tus miserias, te ha visto en las peores situaciones, en rupturas, y no tienes que aparentar con él. O sea, con tus amigos no valen filtros, no valen hashtag, no valen movidas así. Y la relación con Dios tiene que ser así, como la de un amigo que te ha visto en las peores y en las mejores. Muy bien, Mercedes, qué bonita descripción. Continuamos aquí en la mesa con Damián, padre Damián también conocido, pero a ti te gusta que te digan Damián o Damián María, porque lo he visto en tu TikTok. Así está muy bien. Sacerdote, artista, tiktoker y también autor de varios libros. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te llegó a ti esa llamada? Es lo primero que se pregunta mucha gente y si no le seguís en TikTok, por favor, hacedlo. O sea, pues mira, también fue un poco sorpresa porque mi familia no era especialmente creyente ni familia de misa de domingo. Y yo me apunté a un grupo de confirmación como Pablo, o sea que parece que la confirmación es un momento ahí crucial, ¿no? Me apunté por cultura porque había ido mi hermana mayor y tal, y tuve una experiencia fuerte de Dios a partir de los 16 años, 2 años después de diálogo con un sacerdote, hasta que a los 18 decidí aparcar por un tiempo mi vocación artística, teatral y demás, y comenzar la vocación religiosa. Esto sorprendió muchísimo en casa y bueno, pues así nació, ¿no? Y mi relación con Dios actualmente pues me gusta mucho lo que dice Mercedes, ¿no? Una relación muy amistosa, muy familiar y bueno, pues es el amor de mi vida, ¿no? O sea que es el que mueve cada día de mi vida. ¿Y cómo se profesa esto? O sea, tienes que ir a pues una, no sé, universidad de teología, te tienes que meter, o sea, ¿cuál es el procedimiento para estudiar? Hay todo un proceso. En mi caso duró 9 años, que más o menos 9 años. Entre 5 y 9 dura el proceso de formación de cualquier religioso, al menos en España. Yo, como además de sacerdote soy religioso, pues 9 años. 2 de postulantado, es decir, de experiencia ya en comunidad, approach, sí. Muy bien. Luego 1 año de noviciado, que es un año como de mucho encierro, de silencio, de oración, casi de clausura, pero en salida, ¿no? Y después 3 años de teología, 1 año de misión en India, Calcuta, y 2 años de especialidad. Bueno, pues ese es todo el proceso de formación. También te has hecho la full experience. Me imagino que a lo mejor hay gente que recorta. ¿Se pueden hacer Erasmus? Bueno, podemos hablar de algo parecido, sí. Entre religiosos de la misma congregación, correcto, por ejemplo, sí. Podemos jesuita, cambiar. Te puedes cambiar. Bueno, sí. Entre comunidades jesuitas. Yo soy redentorista, pues entre comunidades redentoristas. Vale, me interesa mucho. Es que claro, esto, chicos, por favor, o sea, la información es poder. Yo siempre os lo digo. Terminamos con nuestra queridísima Miriam Jiménez, también compañera socióloga, politóloga y creadora de contenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por volver, hija, después de los toros. Te traigo a lo mejor siempre. No, hoy venimos en sentido amistoso, así que muy bien. Yo encantada de volver, ¿eh? Totalmente. Bueno, cuéntanos cuál es tu relación con Dios. Inexistente. Yo soy atea. Es cierto que vengo de una familia católica, de cole católico. ¿Estás precisando atea y no agnóstica, como ha dicho ella? Atea. ¿Vale? Atea. De hecho, yo he apostatado, es decir, he renunciado a mi bautismo, que es una pregunta que luego quiero hacerle al padre Damián, si eso a ojos de Dios tiene efectos o solo es administrativo. A mí lo que me importaba era el sentido administrativo, así que yo tomé la decisión de que quería apostatar y que quería salirme de la Iglesia Católica, que no quería formar parte de las listas, básicamente. Sí. Pero yo vengo de una familia... A ver, luego Dios a lo mejor no te envía el correo electrónico de felicitación el día de tu cumpleaños, eso te lo digo. A mí me han dicho que yo puedo volver siempre que quiera. Hombre, claro que te va a decir. Que me tienen los brazos abiertos, que si me arrepiento puedo volver. Pues nada, pues si algún día surge, me llega la llamada, que no me ha llegado nunca, pues ahí estaremos, pero de facto no. A pesar de, ya te digo, de toda la tradición cristiana que tiene mi familia, de lo mucho que me han inculcado, sobre todo mi abu, que le mando un besito, no, la llamada no me ha llegado, no me arrepiento, estoy muy contenta de vivir mi vida en el ateísmo y en lo terrenal y así, aunque creo que es más difícil, estoy feliz con ello.
Respetable también, por supuesto. Tengo ya el primer dato aquí, es que según el CIS el porcentaje de creyentes en España ha disminuido significativamente de un 90,5 en el 78 a un 55,4 en la actualidad, o sea, casi la mitad de creyentes menos. ¿Estamos, chicos, ante una crisis de fe en España? Que ahora se arranque quien quiera. Bueno, yo creo que en el 78 vienes de una dictadura franquista donde el Estado sí que era confesional, religioso, católico, y en cambio a partir del 78 se produce esa transición hacia la democracia y yo creo que esa apertura hacia la nueva democracia, hacia los nuevos sistemas políticos, es lo que ha llevado a introducir pues, el Estado aconfesional y bueno, pues, ahora los laicos tenemos una forma diferente de vivir la fe. ¿Qué diferencia hay, que estás comentando, Pablo, varios términos, aconfesional, laico? ¿Nos los podrías describir un poquito? Sí, bueno, aconfesional es el Estado que no reconoce ninguna religión. Concreta. Eso es. ¿Vale? Y bueno, laico es todo el que pertenece a la Iglesia, que no pertenece a la vida religiosa, como los sacerdotes, monjas, etcétera, ¿no? Vale. ¿España es realmente un Estado confesional? Sí, yo creo que se puede afirmar que es un Estado confesional. Lo que pasa es que es verdad que la Iglesia tiene bastante influencia, pero el Estado es aconfesional. ¿Mercedes? Sí, me gusta mucho esto que estaba diciendo, pero para mí la fuerza de la pregunta no está en el reconocimiento o en que tenga un vínculo más fuerte el Estado con una religión u otra. El problema está en el sentido económico, en la financiación. Es decir, y ya no solamente en el que el Estado dé dinero a la Iglesia, sino que el Estado se beneficia de unas prestaciones públicas y sociales que hace la Iglesia y que esto permite que el estado de bienestar que deberíamos tener no esté en la calidad europea que debería. Es decir, si nos ponemos a pensar en todo el trabajo que hace instituciones como Cáritas o todos los centros asistenciales que tiene la Iglesia, esto le quita peso y le quita responsabilidad al Estado y no debería ser así. Es decir, el problema de la confesionalidad ya no está en que el Estado dé dinero a la Iglesia, sino en la alusión de responsabilidades que éste hace porque se beneficia de lo que hace la Iglesia. Según la Iglesia ha admitido tener 1 millar de inmuebles en España que no son suyos. ¿Creéis que, un poco a tenor de lo que estás comentando, efectivamente, respecto de pues una cuestión estructural, política, para con el Estado, esto responde a una Iglesia pues eso, moderna, que contempla unos derechos sociales, o se ha quedado estancada? Yo creo que sobre todo responde a una inercia histórica que es propiamente española, que digamos, ¿no? E incluso en la formación del sistema educativo español, y esto se ve la diferencia entre la educación francesa, por ejemplo, y la educación española, al comienzo de ese sistema, estando sobre todo dado por parte de la Iglesia y por instituciones que son católicas o que son religiosas, antes se construye una identidad nacional, como se hace en Francia en el siglo XX, en el XIX, con una construcción primera desde las escuelas. Ser español es igual a ser católico, porque la educación fundamental que se hace es dentro del catolicismo, y más que una identidad propia, la identidad es el catolicismo. Hay una vinculación de esas prestaciones, que comentaba antes Mercedes, donde es la Iglesia la que ha suplido la función del Estado, porque históricamente la distancia entre la Iglesia y el Estado no ha sido tanta. O sea, lo primero a lo que quizás puede llamarse alguna aproximación España, aunque no sea exacto, viene de los reyes católicos. La vinculación de España con el catolicismo ha sido siempre muy estricta y es solamente de forma mucho más tardía y de forma no tan completa como en otros países del entorno donde empieza ligeramente a separarse. Y creo que eso es importante también como matiz en la pregunta sobre lo aconfesional y lo laico, porque sí que trasciende de ello una diferencia también entre el tratamiento que se hace, por ejemplo, de la religión en Francia y de la religión en España. España, aunque siendo un Estado confesional, sí que tiene, sin embargo, o reconoce una religión mayoritaria y tiene otro tipo de relación con la Iglesia. En Francia, aunque culturalmente se trata también de un país católico, la relación que pueden tener no es la misma, la relación con los símbolos religiosos no es la misma y la relación con el catolicismo no es la misma, ¿no? Es como de una secularización de ese Estado mucho más grande.
no creo que la relación entre la Iglesia y la educación, los servicios que presta o su vínculo económico con el Estado sea una cuestión de si es moderna o no, porque en todo caso quien tiene que modernizarse o repensarse ahí no es tanto la Iglesia como el Estado en sí mismo, ¿no? Y qué tipo de vínculos son legítimos que tenga el Estado con esa Iglesia para una democracia en el siglo XXI que tendría más o menos, sobre todo también con la historia española, que haberse independizado de estructuras que presten que presten esos servicios cuando ella no puede, como decía Mercedes. Muy interesante lo que comenta también, ¿no? La relación de la Iglesia en España con las instituciones públicas es muy particular y basta salir a otros países para darse cuenta de que es propio de un tratamiento histórico, ¿no? Como también decía Pablo. Me gustaría mucho ahondar en la pregunta inicial que hacía sobre el concepto de crisis, ¿no? Crisis de fe, sí. Crisis de fe. Yo creo que sí. Creo que estamos en un momento de crisis de fe y no tengo miedo a decirlo, ¿no? Y de hecho me parece que es una oportunidad. Todas las crisis han supuesto un momento precioso para mayor creatividad, para mayor búsqueda de lo esencial, y creo que estamos en un momento también, aunque crítico, pero también maravilloso para la Iglesia. Primero, para purificarse de todo lo que no es de Dios y todo lo que no es propio suyo, y segundo, para buscar caminos nuevos. Y yo veo signos. ¿Qué crees que no es propio de Dios y de la Iglesia actualmente que hay que purgar? Pues mira, una cuestión muy radical es todo aquello que sea corrupción, todo aquello que sea abuso, ¿no? La propia Iglesia lo ha reconocido y se están dando pasos serios y yo creo que necesarios en este sentido. Hace muy poquito hemos tenido lo que se llama un sínodo en la Iglesia. Estamos viviendo el sínodo hasta 2023, pero ha terminado una fase que se llama diocesana, donde se consulta a todos los creyentes y no creyentes sobre qué piensan sobre la Iglesia, ¿no? Y entre las prioridades para, digamos, limpiar, pulir, sería el tema, pues, por ejemplo, de la pederastia, ¿no? No se puede permitir que la Iglesia en el siglo XXI no sea una Iglesia que haga el esfuerzo por limpiar toda la porquería. Si esa limpieza implica algunas lágrimas o algún dolor o algún sufrimiento por parte de los propios que formamos la Iglesia, bueno, pues tendremos que asumirlo, ¿no? Pero si no, no podremos ser nunca la Iglesia nueva que desea y sueña Jesús, yo creo. ¿Crees que la Iglesia católica ha renunciado a todos sus privilegios, entonces? Creo que la Iglesia ha trabajado a lo largo de la historia de una manera muy inteligente y creo que lo seguirá haciendo, ¿no? Es propio de la Iglesia saber encontrar modos de consenso con el mundo. Ya en los textos de los Hechos de los Apóstoles, es decir, de los primeros cristianos, aparecen discusiones entre las diversas iglesias, ¿no? Y yo creo que en el siglo XXI estamos llamados a ello, es decir, a dialogar con el mundo y, ¿por qué no?, a entendernos también, pues, dentro de un consenso en cuestiones que no siempre nos van a llevar a tomar, bueno, parte o a tener la razón completa, ¿no? Creo que el futuro camina por ahí, por el consenso, y creo que la Iglesia en algunos aspectos debe también ser agradecida con el trabajo de la historia y con el trabajo de los antepasados, ¿no? Que trabajaron en algunos casos escribiendo páginas negras de la historia y de la Iglesia, pero en otros muchos casos escribiendo páginas preciosas, maravillosas, de entrega, que también favorecieron ciertos privilegios, si quieres llamarlo así, con la palabra que has utilizado. Miriam, tú como atea, ¿qué opinas de la omnipresencia de, bueno, pues la religión católica, pues, por ejemplo, en medios, presencia como, pues, misas, nuestras vacaciones, Semana Santa, Navidad? O sea, ¿qué opinas tú? A ver, yo creo que hay una cuestión en la que creo que todas las personas que estamos en la mesa podemos estar de acuerdo, y es que España tiene una tradición católica cultural y a día de hoy la mayor parte de los cristianos y los católicos en España son católicos culturales, católicos sociológicos, no son practicantes de facto. Entonces, tenemos una tradición, tenemos una cultura y una historia, y de hecho eso está reflejado en nuestra Constitución, en el artículo 16 de la confesionalidad. Por eso le da un beneficio a la Iglesia y la relación del Estado español con la Iglesia, atendiendo a esa tradición histórica, pero está claro que a día de hoy luego hay muchas personas que estamos pidiendo que eso se cambie, se lleva pidiendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, la Iglesia a día de hoy tiene muchísimo poder, aunque se hayan reducido sus creyentes practicantes, las personas que a lo mejor ya no, en la declaración de la renta ya no marcan la casilla de la Iglesia.
De hecho, de facto, se está ocurriendo que hay un gran poder de la Iglesia Católica dentro de instituciones educativas, incluso dentro de la sanidad, y eso tiene un problema, ¿no? Porque afecta a la educación. Se siguen reproduciendo constructos sociológicos, culturales, como podría ser, por ejemplo, la virginidad, lo meto aquí, ¿no? Que es un constructo que afecta a la sexualidad, por ejemplo, de los jóvenes y que lo reproduce muchísimo la Iglesia, ¿no? Menciono esto como podría mencionar otros muchos tantos. Pero hay que tener en cuenta, yo lo acepto, ¿no? Yo como atea acepto que soy católica cultural, que mis creencias parten de una raíz totalmente cristiana. De hecho, yo uso las palabras del cristianismo en mi ideología. Si yo soy vegana es porque considero que el amor al prójimo está en un sentido amplio, en un espectro amplio. Para mí los animales también son el prójimo. Yo he cogido toda esa educación católica, esa educación cristiana, los valores positivos, y me los he apropiado, como otra gente se los apropia en la estética o lo que sea, que luego supongo que lo hablaremos. Yo me lo he apropiado en mis valores y lo he ubicado en mi vida a día de hoy. No podemos olvidar que vivimos en una sociedad individualista y posmoderna. Y que tiene unos valores guapos. Sí, pero que lo hemos llevado al individualismo, que vivimos en el individualismo y que la gente está cogiendo los antiguos valores y se los está llevando a donde quiere cada uno, ¿no? Porque así funciona esta sociedad posmoderna, que se queda en la simbología, pero se olvida de la profundidad y de la raíz. Mira, Pablo, precisamente ella ha lanzado una cuestión que me interesaría preguntarte. Bueno, tú como catequista, ¿cómo viven los chavales jóvenes a día de hoy la sexualidad? Pues es un tema muy complicado, y es un tema tan complicado que nadie se pone de acuerdo, ¿no? O sea que cada uno tiene una forma distinta de vivir la fe y a su vez, al vivir la fe de una manera diferente, cada uno adapta a su vida la forma de vivir esa sexualidad. Entonces, es verdad que la Iglesia siempre te da unas pautas, ¿no? Que es recomendable seguir a nuestro modo de entender, pero sí que es verdad que es complicado a seguirlo hoy en día, ¿no? Por la ideología cultural que hay en España, por lo menos, pues hay una sexualidad mucho más abierta y eso pues influye tanto a los jóvenes católicos como a los no católicos. Mercedes, ¿crees que la Iglesia, entonces, con toda esta conversación que estamos teniendo, le corresponde únicamente a los sectores más conservadores o por el contrario hay una Iglesia moderna y abierta que no se promociona tanto? Bueno, es una pregunta un poco complicada porque yo primero querría devolver la pregunta de ¿qué es ser conservador? Es decir, ¿qué estamos conservando? Si lo que conservamos es esta nueva Iglesia de estas páginas oscuras que decía el padre Damián, yo al menos no quiero conservar eso. Lo que quiero conservar y lo que creo que la Iglesia cuando decimos conservadores es por un sector más conservador. Bueno, creo que todo el mundo en la cabeza tiene un poco lo que consideramos un sector conservador, más reaccionario. Sí. Claro, por supuesto, sí, o sea, completamente de acuerdo. La cuestión es que me parece que la función de la Iglesia es conservar, pero irse más atrás, conservar los valores originarios de Cristo, de los primeros siglos, del movimiento de Jesús, y eso es lo que hay que conservar. Y conservar eso hoy se vuelve progresista, es como una especie de paradoja en ese sentido. O sea, es decir, la Iglesia verdadera, la que mantiene la esencia originaria de lo que fue en su momento con la Encarnación, hoy sería una Iglesia abierta, hoy sería una Iglesia moderna, viendo lo que se ha vuelto la conservación hoy. Y bueno, y por añadir una cosa con esto que decía Pablo sobre la cuestión de la sexualidad, me gustaría romper una lanza porque yo creo que hay iglesias muy distintas en este aspecto. No sé, quizás tenga que ver también con que yo la iglesia en la que me he criado ha sido una iglesia en el sur, en pueblos muy pequeños y con comunidades religiosas bastante abiertas. O sea, yo vengo de un colegio católico y yo salí del armario abiertamente como lesbiana a los 15 años y no ha habido un sitio que yo haya sentido más seguro y más espacio de hogar que ese. Y en ningún momento ni se me castigó, ni se me dijo, bueno, pues es que no tienes que mantener relaciones sexuales porque es que entonces te vamos a excomulgar, ni nada por el estilo. Hay iglesias que yo creo que sirven de ejemplo para saber que podemos avanzar hacia esos lugares, que si ha sido posible puede seguir siéndolo y puede convertirse, en lugar de ser una excepción, en llegar a ser norma. Sí, desde luego es una suerte porque a Liz, sin embargo, le echaron del suyo. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con Mercedes y además conozco muchas personas cristianas y católicas religiosas absolutamente abiertas y tolerantes y comunidades que lo son,
De hecho, antes estaban hablando sobre la diferencia entre la población católica no practicante. Yo no sé, seguramente vaya yo más a misa que esos católicos no practicantes, porque fui hace 2 semanas. Hablando de mi propia experiencia, claro, yo salí del armario a los 13 años en un colegio católico, no porque proveniera yo de una familia que fuera particularmente católica. De hecho, yo, por ejemplo, no estoy bautizada, pero simplemente porque era el colegio que estaba en proximidad en ese momento, en Barajas. Y cuando salí del armario, además, como por parte del centro se comunicó que no iban a realizar ningún tipo de acomodación para una persona trans en su centro educativo, a lo que me invitaron directamente era que cogiera mis cosas y me fuera, ¿no? Esto en medio del curso y, para mayor agravio a nivel moral, justo antes de la Semana Santa. Además, no era que yo fuera una persona poco participativa dentro del centro, porque formaba parte del consejo escolar, tenía relación con los profesores, es decir, formaba parte también de la vida de esa comunidad educativa. Y, sin embargo, cuando yo me abro a las personas de la comunidad educativa, a lo que se me invita es a marcharme. Y afirmativamente, tuve que marcharme de ese centro, tuve que cambiarme a un colegio público en el centro de Madrid por la situación que me estaban provocando. Eso no implica que toda la Iglesia sea así, pero sí que implica que hay un gran componente de lo que ha sido el predominio también en la concertada de la Iglesia y la influencia de la Iglesia sobre el sistema educativo en la concertada, que hace que se transmitan unos prejuicios y que se transmitan incluso la conciencia de unas opresiones por parte de esa comunidad educativa. Y esto es peligroso también cuando hablamos, por ejemplo, de educación sexual. En un podcast que grabamos hace unos meses, yo le preguntaba a la ministra de Educación qué es lo que podíamos hacer con el hecho de que hubiera centros educativos en España, y hablo particularmente de centros educativos, sobre todo concertados religiosos, más escorados a ese sector reaccionario, donde haya gente que no vaya a escuchar nunca en su vida lo que son personas LGTB de una forma positiva, ¿no? Que haya gente que no vaya a recibir nunca una educación sobre ese tipo de temas que sea abierta. O sea, que esa gente, y sobre todo que la gente LGTB de esos centros, vaya a tener un gran vacío en su vida, en lo que le han inculcado, o vaya a pensar para siempre que aquello está mal. Y esto... Lo dejamos aquí un segundito porque tenemos una intervención que meter aquí de Mafer. Recogemos la respuesta con tu reflexión y, si te parece bien, Damián, un poco en respuesta también a la situación que ha vivido Liz en su colegio católico concertado, pero no sin antes pues saber un poquito qué hemos recogido nosotros por redes, cuál es la opinión del pueblo. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Gameplays. Y en esta ocasión venimos a hablar de la religión, concretamente la cristiana. No es ningún secreto que el número de fieles está cayendo cada vez más, sin embargo estamos hartos de ver a curas, monjas en las nuevas plataformas, TikTok, Instagram, difundiendo un poco la palabra del Señor. Y esto nos ha llevado a preguntarnos, ¿puede la religión acercarse a los jóvenes? ¿Puede modernizarse, lavarse un poco la cara? Vamos a verlo. ¿Cuántos de nuestros seguidores son creyentes? Últimamente el Señor pues está teniendo como poco engagement, ¿no? Como que los seguidores están bajando. Vale, tenemos por aquí, en principio, pues sí, no. Ponen también, sí creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con la Iglesia. A nivel de creencia espiritual individual puedo respetarlo, pero como institución, no. Yo creo que el cristianismo ha sido el negocio más próspero de la historia. Y nos ponen también, sí. Aún así, no participo en lo que es la misa desde hace tiempo por la institución en sí. O sea que parece que aquí el problema no es realmente lo que es la religión y la espiritualidad, sino la institución. Por otro lado, hemos querido preguntar si la gente cree pues que la religión puede modernizarse un poco y acercarse más a las nuevas generaciones y pues tener como más seguidores. Nos ponen, la Iglesia como institución puede acercarse a los jóvenes, en plan ser cool, como vemos en TikTok, de curas y monjas. El tema real de fondo en sí, la religión, independientemente de cuál sea, no tiene cabida en estos tiempos modernísimos, y quizá cositas como Dios están cada vez más obsoletas. No sé, yo le rezo a Bad Bunny, la nueva religión. Nos ponen también que por poder se puede, otra cosa es que quieran. Así que bueno, esto es lo que opinan nuestros jóvenes sobre la religión. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Chaito. Oh, Dios.
Y antes de entrar con toda la cuestión de la cultura cristiana y, bueno, pues un poco cuál es la estética de la juventud actualmente en torno a Dios, nos quedaba una pequeña réplica sobre, bueno, pues educación, bueno, pues no sé qué más querías añadir, que a lo mejor se... O sea, respecto a lo que estaba comentando Liz, es que yo me pregunto, bueno, y también lo ha comentado Mercedes, ¿no? Como que hay pequeñas comunidades dentro de la Iglesia que piensan de otra manera, que actúan de otra manera, y menos mal que es así, no porque... son tan pequeñas. Eso espero, porque espero que la experiencia de Mercedes pudiera ser la de todas las personas, pero de facto no es así, y estamos poniendo encima de la mesa que la Iglesia como institución tiene muchísimos problemas. Y yo me pregunto si puede ser reformable, o si de facto sus pilares no se pueden reformar y son incompatibles con los valores que hay a día de hoy de progreso, por ejemplo, de feminismo. Seguimos con una institución totalmente patriarcal, con unos orígenes totalmente patriarcales, y veo muy difícil que ello se vaya a ser modificado. Y no es darle a las mujeres el papel de la Virgen, como ya han comentado, que es un papel muy importante. No, es que de facto es una institución totalmente jerarquizada, patriarcal, y que mantiene unos privilegios. Entonces, está claro que el trabajo de a pie de muchísima gente en comunidades no tan pequeñas, es un gran trabajo que ayuda muchísimo a la sociedad, pero de facto la Iglesia como institución, yo prefiero, precisamente como atea, continuar con esos valores y con ese trabajo desde otro lugar, fuera de esa institución y sin reproducirla. Damián, se te acumulan las respuestas. Mira, corazón. Para mí me viene a la cabeza, la Iglesia es consciente de que estamos en un momento de encrucijada. Y somos conscientes, no somos tontos, no estamos fuera del mundo, no decimos, nosotros vamos a lo nuestro, no pasa nada. No, estamos en un momento complejo, crítico, de encrucijada. Los dos modelos que nos han presentado, Liz y Mercedes, pues son lo más claro, ¿no? La propia Iglesia es consciente de que tiene que buscar mejores respuestas para que generen una comunión mayor y no mayor división. ¿Qué es lo que le pasa a la Iglesia? Que la Iglesia quiere evitar, no siempre lo ha conseguido, pero quiere evitar meterse en la dinámica de la política. No siempre lo ha conseguido y a veces, de hecho, ha ido de la mano, ¿no? Pero lo quiere evitar, al menos ahora, en el siglo XXI. Queremos, yo lo digo particularmente si cabe, ¿no? Quiero evitar que la Iglesia se meta en la dinámica de la política, porque me parece que, esto ya es opinión personal, no estamos en un momento político agradable. Me encantaría, y creo que la Iglesia va caminando por ahí, por eso la propuesta del Papa de la sinodalidad, que la Iglesia sea precisamente, aunque parezca increíble, ahora el motor para que los polos se abracen. Claro, pero dentro de ese motor, al final, o sea, de facto, como decía ella, ¿qué ocurre con bueno, pues la orientación sexual en un centro concertado religioso? Pues yo te puedo contar lo que sucede en mi centro concertado religioso, en el que trabajo a diario, Colegio Gamodiana en Madrid, de los Misioneros Redentoristas. Tenemos a una chica trans en primero de bachillerato. Ha venido de un colegio público donde no ha encontrado acogida y está ahora en un centro religioso donde se siente plenamente feliz. Esto que te estoy contando ahora me ha sucedido en otras ocasiones. Por ejemplo, estoy pensando en otro chico que estaba en un cole, tuvo una historia bastante compleja familiar, fue a un centro de acogida. En el centro de acogida público recibía bullying por parte de sus compañeros, ¿no? Y el único refugio que tenía era el cole concertado religioso, ¿no? Es decir, estos espacios son reales. Quizá no se manifiestan, quizá no se hacen públicos, pero existen, ¿no? Entonces, a veces nos manifestamos más por titulares que por la realidad, ¿no? Antes de comenzar el debate decíamos, es que a veces estamos más de acuerdo de lo que pensamos. Sí. Lo que nos pasa es que desconocemos la realidad porque nos hemos creído o hemos seguido una serie de titulares que no siempre hacen justicia a la verdad. Pero sí. Un momento, perdón, sí, pero este es tu caso, ¿no? Pero hay otros muchos, por ejemplo, como comunidades como el Opus o como los Kikos. ¿Tú crees que esa persona trans podría vivir, si a día de hoy hay profesores que ocultan su sexualidad en colegios católicos y que no pueden ejercer libremente su profesión dentro de esos colegios porque tienen miedo de que les echen? Esto es una realidad que está pasando y que también es importante hablarla porque es el daño que se está ejerciendo dentro de la sociedad. Entonces, yo estoy súper contenta con que existan estos espacios, hay que comentarlo, pero
Todos sabemos lo que pasa en comunidades del Opus. Yo creo que no se puede generalizar. Hoy en día no se puede generalizar y más sabiendo que hay casos muy buenos. Y yo creo que la Iglesia, por lo general, se puede hablar de que hace una buena labor social en todos los sentidos. Es verdad que al ser una iglesia tan diversa y tan mundial, ¿no? Yo creo que es muy difícil que la iglesia se pueda adaptar en tan pocos años como ha evolucionado la sociedad hoy en día. Y es que podemos decir que en 5 años ha evolucionado de una manera increíble que probablemente no teníamos nosotros esas expectativas de crecimiento de la propia sociedad. Entonces yo creo que la iglesia se tiene que adaptar un poco, no al 100%, ¿no? Porque tampoco hay que forzar la unión entre una política y la Iglesia, porque al final la Iglesia como institución tiene que sobrevivir también y tiene una ética, una moral que para nosotros es buena y es buena compartirla, porque al final nosotros tenemos un referente que no solo es Dios, sino que es Jesucristo, que es su Hijo, ¿no? que vino a traer un mensaje al mundo, y si nos desvinculamos de ese mensaje creo que perderíamos no el sentido de la Iglesia, pero sí perderíamos el sentido del mensaje que se quiere transmitir. Mercedes. Sí, por recoger un poco estas últimas 3 cosas, yo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Miriam sobre el Opus, y aquí a lo mejor tengo una postura un poco más distanciada de lo que es la norma dentro del catolicismo, pero es que yo no me siento reconocida en ese cristianismo. O sea, tengo amigas que están metidas en los Kikos, en el camino neocatecumenal, pero ese no es el cristianismo que yo reivindico, y no creo que sea el cristianismo hacia el que tenemos que caminar. Esto me parece que se ve muy claramente cuando nos preguntamos qué es la Iglesia, igual que cuando nos preguntamos qué es el Estado. El Estado no son 4 políticos dirigiendo un país, el Estado somos todos. Es lo que hacemos en nuestro día a día por colaborar en una sociedad mejor. Y la Iglesia es lo mismo. La Iglesia no son las instituciones, no son unos obispos que ya están un poco pasados de rosca. La Iglesia somos todos y lo que queremos hacer por ella. Entonces, en este punto, aquí difiero también de nuevo del padre Damián, porque yo sí que creo que es importante que la Iglesia esté en la política. No en la política institucional, pero sí en lo político. Es decir, en la reivindicación de lo personal es político. Eso ya estaba en Cristo. En el momento en el que tú eres consciente de que tienes que ser testigo de unos valores y transmitirlo, politizar las cosas es bueno, es positivo, es reconocer que hay un lado comunitario y una función social que tienes que reconocer y que no te puedes encerrar en ti mismo, que la religión no es algo tuyo. Y con lo que decía Miriam del feminismo, lo mismo. Es decir, me parece que la historia de la Iglesia como institución ha sido una degeneración de lo que es verdaderamente el cristianismo. Si tú vas a la Biblia, encuentras textos con una sororidad tremenda. O sea, a mí, más que la imagen de la mujer en la Iglesia, de la Virgen María, a mí la que me han repetido siempre, todos los años en el colegio, era la historia de Ruth y Noemí, que seguramente también la pueda contar mejor que yo, pero al final es una historia de amor y de fidelidad mutua entre 2 mujeres que se quedaron viudas y que dijeron, estamos yo para ti, tú para mí, y a fuego, a muerte con eso. Y esas historias sí están, y esa reivindicación está en la Iglesia. La cuestión es saber recuperar lo bueno y quitar las impurezas de toda la historia que nos ha estado perjudicando. Estamos de acuerdo, Mercedes. Quizá no me he explicado bien con el tema de la política. No me refería a que no estemos en política, sino a que nos metamos en la dinámica actual de la política, como de enfrentamiento, de polarización, ¿no? Creo que, por supuesto, que la Iglesia debe tener una palabra en política, porque al final somos seres humanos y el ser humano se regula también a través de la política, ¿no? Pero no entrar, y me encantaría que no entrase, en esa dinámica como de sentirnos unos en contra de otros, ¿no? Creo que no genera nada bonito ni evangélico. Por lo tanto, a lo mejor hay preceptos que quedarían un poco obsoletos, como llegar virgen al matrimonio, y hacen que algunos creyentes caigan en la doble moral, Pablo. Pues bueno, a ver, yo personalmente sí que creo que es bonito conservar la virginidad hasta el matrimonio. Yo creo que al final esa virginidad te da una pureza, y tanto para el hombre como para la mujer. Es verdad que para la mujer pues, significa históricamente algo más, ¿no?, que para el hombre probablemente, pero al final es entregarse, ¿no?, en cuerpo y alma también a la otra persona y ante los ojos de Dios una vez habiéndote casado. Entonces yo creo que la Iglesia
puede mantenerlo hoy en día, y creo que no es necesario que en ese caso se adapte. Pero es verdad que hay muchas personas que sí que opinan que la Iglesia debería unirse a la sociedad en este caso. Pero bueno, al final, si nos ponemos con el mensaje concreto de la Iglesia, lo importante es entregar amor, y al final esa sexualidad también es el hacer el amor, ¿no?, a otra persona, y eso significa en un sentido mucho más amplio el amor que Dios nos ha regalado a nosotros y que nosotros tenemos que compartir a los demás. Miriam. Yo creo que en el fondo podemos estar muy de acuerdo en muchísimas circunstancias. Por ejemplo, yo estoy, ya lo dije en el último programa, muy en contra de este liberalismo sexual descontrolado, sin cuidado, sin responsabilidad afectiva que hay en esta sociedad ahora mismo, ¿no? Pero de ahí a conservar constructos sociales como la virginidad, que, vamos, es que son totalmente antiguos y obsoletos, porque de facto la virginidad no existe, es una construcción social, no tiene ningún tipo no es una realidad biológica, ni médica, ni científica, se ha intentado hacer pasar por una tal, ¿no? Y viene de una realidad muy clara, que es que la Iglesia, como otra institución más, podríamos decir el Estado, ¿no?, ha intentado controlar la sexualidad de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Esto hay que recordarlo, porque vivimos nuestra sexualidad en base a estos constructos y se deben de eliminar para poder tener una sexualidad sana, para poder enfrentarnos a las primeras relaciones sexuales de una manera más abierta, desde el cariño, desde el amor, desde la responsabilidad afectiva, pero sin toda esa contaminación de hacernos sentirnos o las vírgenes o las putas. Yo creo que hay una vía intermedia, y yo la he defendido en las redes sociales y no siempre acertadamente, porque a veces me han llovido tortas por todos lados, ¿no? Pero para mí la vía intermedia es la propuesta de una sexualidad con sentido. Es lo que me gusta defender a mí, ¿no? Consentida. Vale, pues te lo compro, ¿no? Con sentido y consentida, ¿no? Creo que estamos llamados a ofrecer sentido a las cosas y también a nuestro afecto, ¿no? Y esto pasa, pues, por poner el amor al centro, poner la libertad de las dos partes al centro, etcétera, etcétera, ¿no? También creo que la Iglesia está llamada a centrar su discurso en lo esencial, es decir, en anunciar a Cristo muerto y resucitado por nosotros, y dejar que estos otros temas funcionen de otra manera, no como predicación central, como parte del núcleo del mensaje de la Iglesia, ¿no? Bueno, de hecho, esto lo dice hasta Rosalía. Lo segundo es chingarte, lo primero es Dios. ¿Qué opináis de todas estas letras, Liz, Rosalía, Relsby, Zoe, Zetangana, respecto de todas las referencias religiosas que se hacen? ¿Esto es una apropiación o reapropiación cultural? Bueno, yo lo primero, es decir, si aceptamos que tenemos un bagaje histórico, que tenemos un arraigo, que tenemos unas raíces culturales que vienen de ahí y que no... Esos símbolos que pertenecen a toda España. Claro, o sea, no es que la gente agnóstica o atea se lo esté inventando, sino que esa gente pues tenía en su casa una figurita del niño Jesús, o le cantaban, en mi caso, ¿no? 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos que me la guardan. Esa gente aprendió me las sé todas, las maneras de rezar. Yo también, evidentemente que me las sé, pero podría saber muchas más. Eso me impresionó un montón de la misa, la gente que claro, conociendo al dedillo todas las respuestas. No es una apropiación porque venimos de ahí, o conocemos esto. Todo el mundo ha tenido la experiencia de alguna Semana Santa. Y sin embargo, creo que, por los datos también, no es un resurgir de la fe, o no implica que la fe esté resurgiendo. Para mí más bien tiene que ver con una dinámica cultural en la cual, después de un predominio en la música y en distintas artes, de un mirar hacia afuera o intentar, imitando modelos ingleses o modelos americanos, ser extraordinariamente cosmopolitas y extraordinariamente modernos, lo que sucede en música, como en otras disciplinas, es un mirar hacia aquello que nos es propio o que históricamente nos ha sido propio, ¿no? O mirar hacia aquello que nos ha constituido como comunidad. Y en este caso hay una parte de esa herencia y de lo que implica para esos artistas también una cierta idea de España, o una recuperación, por ejemplo, de Zetangana incluso, de la idea de España, que tiene que ver con lo católico y con lo católico estetizado, o con lo católico que se convierte en estética, ¿no? Igualmente, el componente estético de lo católico es uno de los más fundamentales. O sea, si pensamos ya en iglesias góticas barrocas con sus vidrieras, claro, es a través de lo visual y es a través de esos cuadros
cómo se transmite también en ese momento la doctrina de la Iglesia y lo que pone en los libros sagrados, básicamente porque estando una población iletrada, entonces es de esa manera donde se pueden contemplar y conocer luego las escenas que se dan dentro de la Biblia. Creo que sería muy complicado desligar plenamente lo estético de lo que es probablemente lo católico, porque lo católico siempre ha tenido un componente estético y de hecho ha sido lo católico lo que en parte ha creado buena parte de lo que conocimos como los parámetros de la estética en la actualidad e incluso de nuestra forma de mirar las cosas, de percibirlas. Dicho lo cual, Mercedes, antes de despedirnos de ti, ¿hay una intención sincera en todas estas letras o es un mensaje vacío y superficial? Bueno, a ver, por un lado, como cristiana, a mí me tiene que importar más bien poco cuál sea la intención que esta gente quiera tener en estas letras. Dios no me pertenece a mí, Dios no le pertenece a nadie. Y si alguien piensa que tiene la potestad para decir dónde está Dios y cómo hay que expresarlo, esa persona se equivoca por completo. Más allá de eso, que sea un mensaje más vacío o menos, bueno, pues son las consecuencias a lo mejor que tenemos un poco de la secularización y me parece que trae más cosas positivas que negativas. Esto desde filosofía se ve muchísimo. Al final, todo el momento de la secularización lo que significó fue que nos quitáramos de las estructuras rígidas políticas de la Iglesia y que nos quedásemos con lo bueno. Lo que decía antes Miriam, precisamente es eso, nos quitamos de todas las impurezas y nos quedamos con el sentido originario. ¿Qué pasa? Es normal que cuando todo esto se diluye en la sociedad, pues dé lugar a producciones artísticas como estas. Que a lo mejor es el precio a pagar que se hable un poco más a la ligera de Dios de lo que a mí me gustaría, porque es un tema que hay que vivir con seriedad. Bueno, trae más cosas positivas que negativas, con lo cual yo creo que eso es lo importante y yo jamás le negaré a alguien que pueda expresarse a través del lenguaje o el simbolismo cristiano. Yo desde luego no me escandalizo con estas cosas, ¿no? Siempre y cuando mantengan un respeto también por el otro. Es que ni siquiera, me refiero a nivel humano, antropológico, ¿no? Pero me gusta que nuestra cultura haya interiorizado, aunque sea estéticamente, la propia historia de Jesús, ¿no? Cosa que no se puede hacer con otras experiencias religiosas, ¿no? Por eso creo que siempre que se trate con cariño y con respeto, y muchos artistas así lo hacen, aunque a veces nos parezcan un poco más atrevidas, etcétera, están manteniendo, aunque nos parezca que no, un imaginario religioso del que nosotros podemos también aprender e incluso reinterpretar para seguir anunciando a Jesús, al hombre y a la mujer de hoy. Hombre, yo diría que es que además, como contraponiendo la idea, es que la Iglesia también ha utilizado canciones que no son cristianas. Por ejemplo, ha utilizado a los Beatles, ha utilizado incluso Pepas. Es que hay una versión de Pepas cristiana, ¿no? Y entonces parece increíble, ¿no? Pero entonces no solo no solo son los ateos, agnósticos los que utilizan la música cristiana para utilizarla en su música, en su arte, como que la Iglesia también lo ha utilizado para interiorizar también a Dios a través de esas músicas. Pues nos quedamos con esta idea. Mercedes, oye, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotras y ahora sí que sí, ve con Dios. A vosotras siempre. Un abrazo. Gracias. Gracias, Mercedes. Vamos con una pequeña pieza de Grey Trash antes de dar la bienvenida pues, a nuestra Juventud del Papo. Aquí el ente supremo. Puto creador. Este es un mensaje para toda la humanidad. ¿Recordáis a este tío? La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta, no hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas, todos los ovnis. He convocado nada más que a 2 estrellas. Tenía razón en todo. Yo soy la única persona que puede mirar al sol. Así que aquellos que rezaron en secreto al guardián de las estrellas vendrán al cielo. Aventurados los fieles, superdotados. Y los que no morirán en el infierno. A continuación citaré a algunas personas que sí creyeron en él, para que nos hagamos una idea de qué tipo de gente va a venir al cielo.
Sandro Rey, Mangel, Anabel Alonso, el tío de las manos gigantes de Cuarto Milenio, Gervasio de Fer, Pipi, el de Escape, uno de los Javis, Estopa, toda la plantilla del Levante, Juanico Banana, Lotina, el hijo de Lotina, la mujer de Lotina, la nuera de Lotina, mucha gente apellida Lotina, el Trafficker, Matías Prats, hijo, Juan Muñoz, David Muñoz. Entramos muy rápido con nuestros jóvenes porque vamos un poquito pasados de tiempo. Saludo. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de participar. ¿Cristiano o no cristiano? Cristiano. ¿Cómo nace esta fe en Dios? Bueno, como ha comentado Pablo, yo vengo también de una familia cristiana, de tradición cristiana, por tanto lo he mamado siempre en casa, pero eso no exime a todo cristiano de hacer su propio camino, ¿no? Que es algo que nos llama Dios, camino que incluye todo tipo de bifurcaciones, extravíos y, en fin, idas y venidas, ¿no? Las vueltas de la vida. Tuve mi momento así de crisis espiritual también, crisis de fe, podríamos decir, o de rebeldía frente a Dios, pero bueno, soy felizmente cristiano. Gisela, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo también por aquí. En tu caso, ¿eres cristiana o no lo eres? No, o sea, yo me identifico más como atea, como Miriam. De hecho, estoy bastante de acuerdo en todo lo que ha ido diciendo. ¿Has tenido algún vínculo con la religión? Por ejemplo, sí. O sea, que somos todos. Yo estoy bautizada. Sí, o sea, yo estoy bautizada, hice la comunión. De hecho, creo que más allá de todo el movimiento estético, yo creo que desde pequeñita, como decía Miriam, la religión siempre ha sido como una institución que nos ha ido como generando un poco y construyendo como personitas. Y de hecho yo, uno de los puntos que quería dar era que yo con 10 años a mí me llega a mis manos un libro que es Crepúsculo y es full cristiano, toda la movida con el matrimonio, la virginidad, es que es bastante tocho. Entonces, claro, era mi libro preferido y yo me construí desde ahí. O, por ejemplo, Jonas Brothers, yo recuerdo que llevaban un anillo de castidad y yo decía, wow, ¿pero esto qué es? Entonces, pues como que siempre he tenido un poco de religión, o sea, sí, en mi día a día y en mi construcción como personita un poco. Ignacio, ¿qué percepción tienes tú de la Iglesia? Una pregunta difícil. O sea, yo creo que, como habéis comentado todos realmente en la mesa, la Iglesia tiene muchos retos por delante. Como decía el padre Damián, de purificarse, purgarse de todo aquello que la separa, que la aleja de Dios, que la aleja del bien, de la verdad y de la belleza. Pero al mismo tiempo no me considero un cristiano sin Iglesia. Yo creo en la Iglesia y creo también en una Iglesia que tenemos que hacer todos, ¿no? Un poco a lo que llamaba también Mer antes. ¿Cómo que hay que actualizarla, quieres decir, Ignacio? Pues fíjate, no diría actualizarla. Yo creo que aquí la clave, y perdonad que cite Biblia, la clave está en Romanos 12:2, que dice: no os ajustéis, no os acomodéis a la mentalidad del mundo, sino renovaos en la mente, ¿no? Yo creo que la revolución cristiana es una revolución de cada uno, del interior de cada uno, que implica generar una humanidad nueva y, por tanto, redundar en el mundo, en la relación con el mundo y todo. No necesariamente ajustarse a la mentalidad del mundo, que también entra con lo que comentaba antes el padre Damián de las ideologías políticas. Yo creo que el cristianismo no, y lo ha hecho durante mucho tiempo, pero debe alejarse de ajustarse a una ideología u otra. Aquí en España, pues efectivamente, es un cristianismo teoconservador, catocapitalista, bueno, en fin. Gracias a Dios el pontificado de Francisco está haciendo mucho bien en este sentido y bueno, eso puedo decir. Gisela, en tu caso, ¿qué tareas crees que sigue teniendo pendiente la Iglesia Católica? A ver, yo creo que al final la Iglesia actúa como en una institución de poder, ya no solo en delimitar qué está bien y qué está mal, porque al final se crea toda esta moral judeocristiana, sino que además se encarga mucho de delimitar tanto los tiempos de las personas, o sea, a través de rituales, es decir, tú eres adulto cuando haces dejas de ser niño cuando haces la comunión, te tienes que casar, Entonces, como que delimita mucho el transcurso de la vida. Yo creo que al final
no sé si tanto transformarla o igual darle un espacio que no tenga tanta importancia a nivel de constitución de las vidas de las personas que la conforman o que la siguen o que están influenciadas. Pero creo que, como decía un poco Miriam, al final es una institución que está absolutamente jerarquizada, aparte desde el patriarcado, y creo que igual deberíamos limitar un poco ese control o esa impunidad también que tiene, no sé. Pues Ignacio, Gisela, id en paz, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros y bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia, concretamente Romanos 12, revísate. Gracias chicos, que tengáis muy buena tarde. Gracias. Bueno, para cerrar esta mesa fantástica y sobre todo esta misa de martes o jueves por la tarde, que es la que tenemos aquí religiosamente en Place, hacemos siempre como unos apuntes finales, pues una reivindicación, reflexiones que se nos hayan quedado por decir y bueno, pues arrancamos con Liz, que ella ya se lo sabe. Que yo ya tengo experiencia. Que tenemos experiencia. Claro, a mí me interesaba mucho el momento en el que estamos hablando precisamente de cómo la Iglesia ha de alejarse de la dinámica actual de la política, que creo que es una dinámica general de la discusión pública, que es una dinámica profundamente tóxica, pero no de lo político. Y esto se ve muy claramente en las dos últimas encíclicas, tanto Fratelli Tutti como Laudato Si, Laudato Si particularmente, claro, a mucha gente que nos dedicamos parcialmente al análisis de lo político, a la reflexión sobre lo político, eran libros que más allá del elemento cristiano, y contiene muchísimo elemento de fe, pero simplemente por cuáles eran las reflexiones que se desarrollaban, los argumentos, lo que se estaba planteando en esos textos, había buena parte de ellos que una se decía, o al menos en mi caso yo me decía, ¿no? Si planteamos esto como programa de transformación social o como programa de lo que ha de hacerse, y también la Iglesia como comunidad se plantea lo que ha de hacerse en el mundo y no solamente el mundo que está por venir o al cual llegaremos, yo lo firmo, ¿no? O llego a firmar, o firmo las reivindicaciones de Fratelli Tutti, ¿no? Y eso sí me parece que es una labor bastante señalable y que a mí me ha permitido también o el descubrimiento de esas otras partes de la Iglesia, o pienso en la labor de las comunidades religiosas del sur de Madrid, de los barrios obreros, la labor que se hace dentro de esos barrios, o pienso en la teología de la liberación en América Latina, reconciliarme con algunos componentes de esa Iglesia, ¿no? Ahora tengo esa perspectiva agnóstica, pero en su momento, cuando iba a ese cole católico, al principio de mi adolescencia, yo era una atea insoportable por pesada, de esas que llegaba a su abuela y le decía, no, pero mira, con estos argumentos lógicos, ¿por qué es un imposible la existencia de Dios? Voy a contarte por qué es un imposible la existencia de Dios. Me parece que hay una gran cantidad de cosas que la Iglesia puede hacer, no solamente para ir en sintonía o actualizarse ella misma, su mente, de cara a los tiempos, sino incluso en el ámbito político. Me parece que es en parte lo que está haciendo el Papa Francisco, no de la política, sino de lo político, liderar en parte el paso de cómo se quiere que la sociedad se transforme en el futuro. Y es una labor reseñable. Pablo. Pues yo quiero empezar, sobre todo, con una referencia a un vídeo de YouTube que salió hace no mucho, en el canal de Wild Project de Giorgio, donde le preguntaron, no sé si era un científico, que le preguntaron que cómo es posible que creyera en Dios siendo científico, ¿no? Y le dijo que científicamente no se puede demostrar la no existencia de Dios, ¿no? Y a partir de ahí, como reflexión, me gustaría añadir que, ya que estamos en un espacio joven, Benedicto XVI, cuando vino a Madrid en la JMJ en 2011, dijo que los jóvenes éramos el futuro, pero yo creo que hay que moverlo más, y voy a hacer como el Papa Francisco y decir que los jóvenes ya somos el presente y que somos los que tenemos que tomar la iniciativa en la Iglesia, y tenemos que hacer que sea más abierta. Se ha hablado de la Semana Santa, se ha hablado de TikTok, se ha hablado de Instagram y todas estas nuevas tecnologías, esta nueva forma de vivir. Ahí está una aplicación de ligar de cristianos, ¿eh? Eso es. Es verdad. Pues tiene que ayudar, pues todo eso tiene que ayudar a vivir una nueva fe, a vivir la fe que Cristo nos ha enseñado y que Dios quiere que mandemos al mundo de mensaje.
Nos quedamos con esto, Damián. Me ha encantado lo que ha dicho Ignacio y querría apoyarme en ello, ¿no? El gran reto de la Iglesia en el siglo XXI es cómo dejarse renovar, utilizaré yo esa palabra, cómo dejarse renovar por el Espíritu sin dejar de ser ella, ¿no? Y esto para mí es apasionante como cura y como joven todavía, espero que me consideréis así. Te vemos súper joven. Gracias. Y lo soy. Y pues me parece maravilloso haber entregado mi vida a Dios y a la gente y al pueblo y a los pobres especialmente como misionero, pues en un mundo en el que se me va a pedir exigentemente que ayude a mi iglesia a salir de este impasse sin dejar de ser ella, pero también dejándose renovar por la novedad que trae siempre lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, ¿no? Pues bueno, ojalá que sirva mi presencia en el mundo para ello. Miriam, además, si puedes añadir en algún momento de tu cierre, si es más o menos difícil ser atea que cristiana en España, pues también no solamente por una cuestión de fe, sino por comodidad, por visión social, pues también me encantaría. Yo creo que lo difícil de ser atea es que nadie te ha enseñado cómo vivir en nuestra sociedad, cómo participar de todos esos encuentros sociales, cómo pasar momentos fundamentales de tu vida como puede ser la muerte de un ser querido y no apoyarte en algo tan grande como la religión. Eso creo que es un momento muy difícil porque tienes que buscar tus propias herramientas, centrarte en lo terrenal, en lo que crees, y es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, yo cuando murió mi abuela veía que toda mi familia rezaba para sentirse mejor y a mí eso solo me hacía sufrir. Entonces tuve que buscar pues otras herramientas para poder sobrellevarlo, pero me siento mejor así porque creo que he sido crítica, que desde la mentalidad crítica he derribado las contradicciones que yo tenía conmigo misma. Yo quiero tomar decisiones desde la consciencia y desde la consciencia he llegado a apostatar, que por cierto es bastante fácil, al contrario de cómo se piensa, es un trámite bastante fácil y el cura fue muy majo, te lo ponen a día de hoy bastante sencillo. Es que me imagino que la Iglesia tampoco quiere dentro gente que está ahí por estar, o al menos eso quiero pensar. Me ha encantado la cita de Laudato Si que ha hecho Liz, porque es mi encíclica favorita, porque, vamos, si yo la hubiera leído antes, a lo mejor me habría hecho vegana antes, porque es una encíclica totalmente animalista y a favor de los derechos de los animales, así que ahí lo dejo. Y finalmente me gustaría cerrar diciendo que sí creo que la Iglesia tiene un problema a día de hoy es consigo misma, en el sentido de que como hay una crisis dentro de la Iglesia, hay una gran reacción, ¿no? En plan, tenemos a gente a día de hoy llamando al Papa Francisco comunista, tenemos a gente diciendo, alegando por las terapias de conversión con personas LGBT. Esto está pasando a día de hoy en las asambleas de nuestras comunidades autónomas y en el Parlamento. Entonces, creo que precisamente la Iglesia tiene que generar una idea común dentro y luego trasladarnos a la sociedad una propuesta. Amén. Bueno, tú lo puedes decir, además, de verdad. O sea, has quedado blessed, querida. Efectivamente, bueno, pues nosotros desde aquí lo único que podemos decir es que nos gusta una Santa María del Naranco, que nos gusta también el descendimiento de Van der Weyden y, por supuesto, un eterno guiño a, por ejemplo, pues el comedor social de las hermanas vicencianas. Por supuesto que sí. Síguenos en todas nuestras redes sociales, seguid también a esta gente tan maravillosa, pues para ver un poco su trayectoria y dónde queda todo esto. Y gameplays@rtv.es, siempre para cualquier duda o cuestión o razonamiento o reflexión. Y bueno, parafraseando a un grande, amaros los unos a los otros como yo, pues en este caso os amo, porque todavía vivo. Hasta la semana próxima.